Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. En este espacio, en el financiero Bloomberg, analizaremos las tendencias económicas y políticas de México. Vamos a discutir, vamos a dialogar, vamos a tener entrevistas que nos permitan dilucidar a dónde va el país. Para ello contaremos regularmente con invitados que participarán para darle a usted los elementos que le permitan entender cuál es la dinámica actual de México. Desde hoy y todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en el financiero Bloomberg. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las perspectivas del crecimiento de la economía mexicana. Se han revisado a la baja por muy diferentes instituciones, ya van varias ocasiones que esto sucede, y mucha gente nos ha preguntado, ¿a dónde va la economía? ¿Realmente en el segundo semestre tendremos un crecimiento más robusto? Para ayudarnos a entender esta dinámica, le doy la bienvenida esta noche y les agradezco que sean los padrinos de este espacio, de este programa, al doctor Gabriel Casillas, director general de análisis económico de Grupo Financiero Banorte. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Un gusto, gracias por la invitación. Al contrario. Y también se encuentra con nosotros Alexis Milo, economista jefe de Deutsche Bank. Bienvenido, Alexis. Gracias por Gracias, acudir. Enrique, por la invitación. Una primera pregunta para abrir el debate. ¿Realmente podemos esperar un segundo semestre mejor en la economía? El primer semestre ya terminó, va a haber datos que confirmen pues, que no nos fue tan bien. ¿Podremos esperar un segundo semestre mejor, Gabriel? Yo creo que sí, Enrique, por varias cosas. Va a ser difícil primero tener la lectura completa del primer semestre, porque el primer trimestre, como sabes, que decimos 1.8, ¿no? Así es. Y el segundo, que todavía no sabemos, sabremos el 21 de agosto, probablemente inclusive la tasa anual sea menor, sea alrededor entre 1 y 1.4, lo cual, vistas así, digamos, en seco, van a decir, oye, pues crecimos menos, 1.8 y ahora menos de 1.8. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ahí los efectos de Semana Santa, ¿no? Que tú bien has comentado en tus columnas, que yo que el primer trimestre ajustado por calendario dio un crecimiento solo de 0.6%, y el segundo, si hacemos el ajuste, ¿no?, por esta Semana Santa, pues daría algo alrededor de 2%. Entonces yo creo que sí se va a ver la tendencia. Yo creo que eso es clave un poco para poder abrir boca, decir, bueno, en el segundo semestre las cosas se pueden ver mejor. Primer punto, por la demanda externa. Yo creo que esa es la más clara. Vimos el primer trimestre en Estados Unidos, en el PIB, pues tuvo una caída importante, por más de todas las revisiones que se dio. De todas maneras, esa caída importante, ahora en el segundo trimestre vimos un incremento bien fuerte, ¿no?, de 4%. Entonces, lo que te dice que no fue estructural esa caída del primer trimestre, sino fue afectaciones temporales del clima, y en ese segundo trimestre viene muy bien la economía norteamericana y sobre todo la parte de producción industrial. Ese yo creo que es el factor clave en el cual se está anclando la economía mexicana para crecer un poco más. Y hay otros factores que podemos señalar al respecto, pero si sí, pero hay cierto escepticismo, Alexis, a propósito de que finalmente repunte la economía, porque ha sido por una o por otra razón. Y ahora la gente, particularmente los empresarios, al menos con los que yo he hablado, pues están un poco escépticos. Pareciera que aunque el gasto público en los números está fluyendo mejor, pues simplemente no baja, como dicen, no llega a los proveedores. Estados Unidos va creciendo, pero todavía hay ahí traspiés, salvo el caso de la industria automotriz que va muy bien. ¿Tú crees que sí realmente debemos esperar un segundo semestre mejor? Mira, nosotros vemos una recuperación y creo que ese es el consenso de todos los que analizamos la economía mexicana. Vemos una recuperación en la segunda parte de este año. A veces la diferencia es realmente qué tan vigorosa vemos esa recuperación. Lo que definitivamente vemos a partir de los datos del segundo trimestre de este año es que esa recuperación está en marcha, pero que probablemente va a ser un poco más lenta de lo que se anticipaba. Solo para poner en contexto las cosas, recordemos que a mediados del año pasado se esperaba que el crecimiento este año fuera casi 4% y el consenso actualmente está alrededor de 2.6%. Entonces, sí vemos una recuperación, porque para que la economía mexicana crezca 2.6% en la segunda parte del año, implícitamente tendría que acelerarse en los 7 meses de información que nos faltan, solo tenemos información completa hasta mayo, tendría que acelerarse a 3.4%. Esto, digamos, implica que la economía mexicana va a recuperarse en la segunda parte del año. Ahora, ¿nosotros de dónde vemos esa recuperación que venga? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico del bajo crecimiento de la economía en 2013 y en lo que va de este año, yo lo caracterizaría como
manufacturas creciendo lentamente, manufacturas distintas de automóviles, como tú lo mencionabas, Enrique, el sector automotriz está en niveles récord de exportaciones y de producción. En segundo lugar, un sector de la construcción que todavía se sigue contrayendo a tasas anuales. Y en tercer lugar, una economía doméstica, una economía nacional, fuentes nacionales de crecimiento como es el consumo privado y la inversión todavía relativamente débiles. La combinación de estas tres cosas es lo que nos está explicando el bajo crecimiento. Y lo que vemos en el segundo trimestre de este año es que algunos de esos elementos se están manteniendo, ¿no? Los automóviles crecen de manera rápida, pero el resto de las manufacturas no. La construcción a tasa anual sigue creciendo negativamente. Y vemos cierta debilidad, una recuperación sin duda, pero cierta debilidad todavía en el consumo y en la inversión. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que en la segunda parte de este año, estos tres elementos en cierta medida se revirtieran. Y creo que el buen dato de crecimiento de Estados Unidos que mencionaba Gabriel, en ese sentido va a ayudar a una recuperación más amplia de la manufactura en México. Ya lo vimos en los datos de exportaciones de manufactura de junio, en los cuales las exportaciones de manufacturas distintas de automóviles vienen un poco más fuertes. En segundo lugar, esperaríamos ver que la construcción de infraestructura se recupera. En la parte de vivienda todavía somos un poco escépticos porque es un mercado que se mueve con mayor lentitud y la inercia todavía no es claramente positiva. Pero vemos que el gasto del gobierno se va a traducir en mayor construcción de infraestructura en la segunda mitad de este año. Y en tercer lugar, creemos que el crecimiento del crédito, sobre todo al consumo, tiene que repuntar en la segunda parte del año, explicando así un mayor consumo de los hogares. Estos son los tres elementos que vemos revirtiéndose en la segunda parte del año. Para la gente que nos ve, realmente va a haber más dinero en el bolsillo, porque una cosa a veces se dice son los datos macro, las grandes tendencias en sectores como la industria automotriz, pero a la hora de las cuentas, a la hora que llegan las facturas y las tarjetas y demás, pues hay dudas de que realmente este crecimiento, que eventualmente será mejor en el segundo semestre, se traduzca en capacidad de compra, en mejores resultados en la mesa, en los hogares. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? O sea, la verdad que hay más poder de compra. Nosotros anticipamos que de aquí a final de año la inflación permanezca alrededor de 4%. Entonces, va a ser inflación mayor a la que vivimos en el primer semestre del año. Entonces, por el lado de la inflación, no. Ahora, por el lado del crecimiento de los salarios, también se ve complicado, porque tiene que haber una dinámica interna mucho más fuerte. Y tenemos que recordar, y voy a hacer un poco de traducción, un poco en lo que ya comentaba Alexis en los sectores, pero visto desde un punto de vista de la afectación que tuvo la reforma fiscal, ¿no? La reforma fiscal sí tuvo afectación importante en los consumidores, mayores impuestos, etcétera, pero también los empresarios, ¿no? Eso lo hemos platicado en alguna ocasión anterior. La verdad es que los empresarios estuvieron, en lugar de pensando a quién contratan, dónde invierten, cómo mejoro los servicios o los productos que yo ofrezco, estuvieron totalmente volcados a ver qué régimen fiscal iban a adoptar con todo el cambio de reglas. Entonces, dado esto, pues la inversión se ha parado. El inversionista, los hombres de negocios son realmente los ausentes de esta orquesta de crecimiento en este primer semestre, ¿no? Y bueno, los empresarios dicen, bueno, las ventas no se están recuperando, yo no estoy viendo la demanda externa fuerte, sobre todo en el primer trimestre, estuve volcado viendo la parte fiscal, y además no sienten el gasto público que tú comentabas, ¿no? O sea, esas cifras de Secretaría de Hacienda donde se ven desembolsos con aumentos en el primer trimestre de más de 16% en términos reales, y que, como lo hemos comentado o lo has comentado tú en tus columnas, Enrique, pues claramente no se ve en la parte de demanda agregada, ¿no? Donde se ve una inversión fija bruta pública cayendo 9%, un gasto público apenas incrementándose 3% en términos reales. Entonces, realmente, ¿cómo reconcilias todo eso? Y yo creo que ahí es donde nos lleva a que para que realmente podamos crecer más y más vigorosamente, al menos con nuestro pronóstico de 2.7%, un poco más optimistas que aquí el doctor Milo, pero bien importante va a ser que el inversionista, el empresario entre a partir de ahorita ya, tome decisiones de inversión. Ya pasó el choque fiscal, ya tuvieron que adaptarse a un régimen fiscal nuevo, ya vieron que ya hubo ciertos visos de que las ventas están recuperando, que la demanda externa viene fuerte. Entonces, pues necesitan sentir el gasto público, ¿no? Por las referencias y los contactos que tú tienes, Alexis, ¿sí sientes que va a darse este cambio de ánimo del empresario? En cierto modo se está dando, pero es muy lento. Y yo les daría dos indicadores. Uno es la confianza del consumidor, que
tuvo su mínimo en enero y se ha recuperado a lo largo de febrero, marzo y ya más lentamente de abril para acá. Pero que de alguna manera refleja la asimilación por parte de los consumidores de este esquema de recuperación lenta y de nuevos impuestos. Coincido con Gabriel en que la reforma fiscal aparentemente tuvo un impacto negativo, digamos, en el ánimo tanto de los consumidores como de los inversionistas. Pero hoy vemos una cierta recuperación. La confianza del consumidor sigue por debajo de los niveles de 2013, por eso es que vemos una recuperación, pero lenta, vemos una recuperación moderada hacia adelante. Por el lado de la inversión tiene dos componentes que son maquinaria y equipo y en construcción. En construcción, pues creo que todos hemos visto la historia de que sigue cayendo a tasa anual por factores de diversa índole. La parte de maquinaria y equipo sí se está recuperando un poco más rápidamente. Llama la atención que la parte que se está recuperando un poco más es el componente importado de la maquinaria y equipo, mientras que el componente nacional permanece relativamente plano. Puede ser que esto se deba a que, como vimos en meses como marzo, abril, mayo, el peso estuvo fuerte respecto al dólar y eso pudo haber, digamos, desencadenado algunos proyectos de compra por parte de algunas de estas empresas. Pero yo lo que diría es, en la segunda mitad de este año lo que veríamos es una recuperación más vigorosa que en nuestra opinión va a venir de la demanda externa y la demanda interna, íntimamente relacionado con tu pregunta anterior, Enrique, sobre qué tanta capacidad de compra perciben los hogares y las empresas. Vemos que esa percepción va a mantenerse, digamos, moderada en la segunda parte de este año. Así que vemos sobre todo a la demanda externa y la construcción que proviene de la inversión pública, digamos, como los dos motores principales en la segunda parte del año. Si me permites, sí, Alexis, ¿por qué no dejamos la pregunta sobre la mesa? Que yo todavía no tengo una respuesta, para serte sincero. Vamos a tratar de elaborar algunas hipótesis de qué es lo que está pasando. Pero antes, si nos permiten, vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando sobre las tendencias que hay en la economía mexicana en este momento. Regresamos. Estamos en Coordenadas, regresamos a discutir cuáles son las perspectivas de la economía de México y dejamos sobre la mesa una pregunta que se están haciendo muchos. Según los datos oficiales de Hacienda, la inversión pública en el primer semestre creció 17% en términos reales, un salto gigantesco. Sin embargo, cuando uno habla con constructores y con la gente vinculada a la industria, pues resulta que no lo ven. ¿Dónde quedó el dinero, Gabriel? Mira, que yo creo que aquí hay un punto importante. Hace rato mencionabas tú el pantano, ¿no? Yo creo que yo también siento que hemos estado como en un pantano de crecimiento, pero siento que es parecido a lo que pasa cuando tenemos una remodelación de una casa, ¿no? O sea, sabemos que vamos a estar mejor, pero mientras se hace la remodelación, pues está el polvo, los albañiles, entonces está tremendo y no queremos ni vivir ahí. Y ya llega el momento donde ya queremos correr a todo el mundo y ya quedarnos con nuestra casa como de lugar, pero realmente al final vamos a estar mejor. Entonces, las reformas que nos van a dar crecimiento económico, como la energética, etcétera, esas pues están en papel. México no ha cambiado. Ha cambiado en papel, pero no ha cambiado en la estructura. Y sin embargo, las reformas que tienen un efecto negativo de corto plazo, como la fiscal, pues esa ya se instrumentó el 1 de enero. Y entonces esa nos pegó. Entonces ya estamos viendo los efectos negativos de reformas y no estamos viviendo los efectos positivos, ¿no? Y ahora, centrándome en el tema de gasto público, en ese sentido, ahí sí te quería decir, Alexis, que para nosotros el impacto negativo de la reforma fiscal no es aparente, es totalmente real. Yo creo que es un punto bien importante porque lo vemos en la confianza y lo vemos en las empresas cuando nos dicen, oye, no es posible que me cambiaron ahora la depreciación, la deducibilidad de las inversiones. Antes podía deducir mis inversiones en un año, ahora me tengo que esperar un periodo de depreciación de 10 años y eso te cambia la tasa interna de retorno, y etcétera, otro tipo de deducciones. Pero ahora sí ya finalmente iré a la pregunta, Enrique, perdón, del gasto público. Lo que vemos nosotros es, normalmente, si vemos en el pasado la cifra de INEGI, de Hacienda, iban de la mano, ¿no? Gasto público y en la parte de Hacienda, y inversión pública y gasto público de la demanda agregada en el INEGI van de la mano, una correlación altísima y todo, positiva. Sin embargo, ahora sí vemos este divorcio del que hablábamos hace rato, en el cual el gasto público en Hacienda sube y el otro baja. Yo creo que el año pasado hubo un freno tan fuerte en el gasto público
porque nos está haciendo ahora evidente el rezago entre lo que reporta Hacienda, que mucho es el desembolso, y lo que realmente ya está aplicado y genera un valor agregado, que es lo que reporta INEGI, ¿no? Entonces, ese rezago es muy difícil de hacer un análisis estadístico hacia atrás, porque siempre van de la mano, ¿no? O casi siempre. Entonces, Pero ahora, va a caer el dinero. yo creo que sí va a caer, Mira, un punto que nosotros vemos es la cuenta que tiene la Tesorería y la Federación en el Banco de México. Digo, no es la única cuenta con la que paga el gobierno, pero es una de las más importantes. Cada vez que vemos un incremento fuerte en el gasto público de Hacienda, se infla ese saldo. Entonces, y en la medida en que va bajando ese saldo, pues empieza a ver ese gasto ya en la economía. Entonces, nosotros vemos que, haciendo un análisis muy básico de lo que reporta Hacienda, lo que reporta INEGI, más o menos, viendo ese saldo, hay un rezago entre 4 y 6 meses en que realmente ya se siente el dinero en la economía. Probablemente algunos agentes económicos, y esto es obviamente algo que se puede verificar, probablemente algunos agentes económicos se quedaron con la idea de que la reforma fiscal al final había sido más dura de lo que terminó siendo. Entonces, en ese sentido coincidimos. Además de los efectos reales que mencionaba Gabriel y que coincido con él, está una serie de efectos vía las expectativas. Y como todos sabemos, expectativas es realidad, sobre todo en decisiones de consumo y de inversión, que es lo que realizan las empresas. Entonces, el impacto definitivamente fue negativo. Ahora, volviendo al tema del gasto fiscal, lo que nosotros vemos es que se está ejerciendo el gasto de manera acelerada, pero que puede ser que alguno de estos recursos todavía están mandándose a fondos para inversión o a gobiernos de los estados, pero como todavía no se empieza a ejercer la obra, todavía no se manifiesta sobre la actividad económica en su conjunto. Esa puede ser una explicación. La segunda explicación es que puede haber diferencias metodológicas en lo que se considera inversión pública y lo que el INEGI registra como gasto en inversión pública y que por lo tanto se refleja en actividad económica real. Entonces, lo que esperaríamos es que estos efectos en la segunda parte del año se vayan. Un gran problema en México para el despliegue de infraestructura son básicamente la ausencia de proyectos ejecutivos que lleva tiempo desarrollar, que lleva tiempo hacer, y en ese sentido yo retomaría tu idea del gasto en la preobra, ¿sí? Y la segunda es una gran cantidad de derechos de vía que se requieren para hacer estas obras y que a veces es difícil conseguir. Entonces, lo que vemos es que precisamente por lo ambicioso de alguno de estos proyectos, se han traducido de manera lenta en ejecución. Pero bueno, esperaríamos que todo esto que está ahí en la línea de producción, pues eventualmente empiece a manifestarse en mayor actividad económica. Y vemos también que el gobierno podría optar en la segunda parte de este año por realizar una serie de obras en donde probablemente estas grandes ingenierías o estos derechos de vía no son necesarias, que es infraestructura más tradicional, pero que se manifiesta de manera más rápida sobre la actividad económica. Hablabas tú de la obra en la casa y de los albañiles y del polvo. No iremos a sacar los albañiles hasta que nuestros hijos sean los dueños de la casa, porque a veces se habla, justamente pensando en la expectativa de crecimiento, de las reformas. Esperemos que ya en septiembre termine todo este ciclo de reformas o en este mismo mes de agosto, pero estas no se van a traducir de manera inmediata en crecimiento, pero ya también estamos viendo que quizás en el 15 tampoco sea tan claro y a lo mejor nos vamos al 16 y quién sabe para cuándo. Sí será un elemento que cuente en la expectativa de crecimiento el tener ya este andamiaje jurídico nuevo, Gabriel. No, yo creo que sí cuenta sin duda, porque como bien lo comentas, pues varias reformas, Enrique, van a hacer, y vamos a ver, la primera gota de petróleo de un pozo de agua profunda, a lo mejor la tenemos en 2017, la primera gota de petróleo comercial de un pozo de gas lutita o de shale, pues para 2016, entonces sí falta bastante. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de petroquímica, ¿no? Ahí pues realmente hay empresas muy importantes en México que requieren de petroquímicos y que Pemex no se da abasto para satisfacer esa demanda. Y por el otro lado, hay empresas mexicanas que saben hacer todo esto, pero que por ley no lo pueden hacer en México, entonces lo hacen en Colombia o en Texas, que están pero listas, nos lo han dicho a nosotros, para invertir en México en este asunto tan pronto como se aprueben las leyes secundarias en materia energética. Entonces yo creo que sí puede haber algunos avances de esas reformas antes que bueno, los grandes proyectos que pueden ayudar mucho a mejorar las expectativas de crecimiento, ¿no? Porque es algo sí que creo que es bien importante decir sobre este año, es que este año no es un déjà vu del año pasado, ¿no?
Se ha comentado aquí. A veces pareciera. Que las expectativas se han estado revisando a la baja. Y efectivamente el año pasado, pues inclusive yo revisé mis expectativas a la baja más de lo que he revisado el PIB en toda mi vida profesional. Entonces sí fueron muchas revisiones, ¿no? Y fue muy triste y muy desesperanzador. Pero por otro lado también estábamos viendo las reformas aprobándose. Y este año, pues, la verdad, las revisiones no tienen nada que ver con las del año pasado, ¿no? Han sido algunas revisiones. De hecho, nosotros al principio del año empezamos como el más pesimista, ¿no? A mí hasta me veían feo, como 2.7, es muy poquito. Ahora resulta que somos de los optimistas, ¿no? Pero yo creo que no tiene nada que ver las revisiones que vamos a ver este año con respecto a las que vimos el año pasado. De los pesimistas ahora es Alexis, que piensa en un 2.3 para todo ya 2014. ¿Estás así pesimista, Alexis? No, de hecho, el 2.3 supone que la economía se va a recuperar de manera importante en la segunda parte del año. La diferencia es que en la recuperación que supone un pronóstico más alto como el del señor, precisamente sería si la economía mexicana diera un brinco que nosotros con la trayectoria, con la inercia que lleva, no lo vemos, ¿no? En ese sentido, creo que, por eso empecé diciendo, creo que todos somos optimistas, pero el doctor Casillas es más, ¿no? En ese sentido, yo lo que diría es, sí vemos una recuperación importante. Y en el tema de las reformas, hay que entender que las reformas son un proceso largo. Es decir, las reformas realmente empiezan cuando se modifica la ley, cuando se modifica la Constitución, vienen las leyes secundarias y viene toda una serie de medidas regulatorias y de política pública que verdaderamente materializan la reforma. En ese sentido, nosotros vemos que las reformas estructurales que se emprendieron desde el año pasado y que se han venido consolidando van a tener un impacto positivo sobre el crecimiento, pero nosotros lo vemos en el mediano y largo plazo, es decir, no lo vemos antes del 2017-2018. Lo que sí vemos como un impacto positivo de las reformas en el corto plazo, y creo que eso se puede ver incluso desde la segunda parte de este año, es que el ánimo que estas reformas han generado respecto a México es relativamente alto. Vemos empresas en sectores que ni siquiera fueron reformados, es decir, empresas en industrias distintas de la energética y de la de telecomunicaciones o de la financiera, que quieren venir a México, que quieren invertir más en México, que quieren tener más exposición a lo que sucede en México, porque ven que México es una economía que va a crecer más rápidamente. Entonces, todavía el Mexico Moment sigue... De alguna manera yo creo que vemos que ahora que pase o que termine de pasar las leyes secundarias en energía, vamos a ver una especie de reedición del Mexican Moment, probablemente un poco más frío que lo que fue el año pasado, pero ese momento o ese ánimo positivo de los inversionistas sí creemos que va a permear en inversión extranjera directa en lo que resta de este año y en el próximo año. Y esos sí son impactos de corto plazo. Y vuelvo al tema de las expectativas. Al fin y al cabo, lo que las reformas nos pueden dar en el largo plazo, solo, digamos, la materialización de las reformas nos lo dirá. Pero en el corto plazo, las reformas nos pueden dar un poco más de crecimiento que venga de mayor inversión extranjera directa, ¿no? Todo eso, de alguna manera, está incorporado en nuestro pronóstico de 2.3. Por eso digo que es un pronóstico optimista, pero que, volviendo al tema, no implica, digamos, un brinco, un cambio brusco de trayectoria de la economía, sino una recuperación gradual. Optimistas y optimistas. Nos quedan unos cuantos segundos. ¿Le dejamos a la audiencia la expectativa de que esté tranquila el segundo semestre va a ser mejor? Yo creo que sí, sin duda. Mejor, en lo que coincidimos a Alexis y un servidor, mejor en demanda externa, no hay duda, ¿no? En demanda interna ya hay visos de mejor consumo privado, pues también. Y bueno, que a partir de ahorita los empresarios empiecen a invertir, ¿no? Y que las reformas empiecen a generar algunas inversiones, ¿no? La reforma energética en petroquímica, como decíamos, otra que no comentamos, pero la reforma financiera que genere un poquito de momentum, sobre todo en las garantías de la banca de desarrollo para préstamo a pymes, ¿no? Que las pymes empiecen a funcionar. Y algo bien importante, que se sienta el gasto público, que yo creo que ya se va a sentir. Ese va a ser clave. Nosotros tendemos a decir que el gasto público forma una muy pequeña porción del PIB, pero yo lo que les he comentado a algunos inversionistas es que lo veo como la bujía de un motor. Es una pieza muy chiquita que si no sabemos de mecánica armamos el motor y se quedó afuera, no pasa nada, es una pieza chiquita, pero el problema es que sabemos que si no está puesta, el motor no enciende. Y esa pieza yo creo que va a venir, se va a empezar a sentir en los próximos meses, o quisiera decir semanas. Optimistas y optimistas. Una última reflexión muy breve, Alexis. Mira, vemos una recuperación en la segunda parte de este año.
y vemos que sobre todo viene de la demanda externa, de mayor construcción, sobre todo viniendo del gobierno, y de un poco una recuperación a través del crédito. Ahora, va a haber algo de ruido en la segunda parte del año. Y yo mencionaría dos cosas. Uno es, con las tasas de interés en Estados Unidos subiendo y la expectativa de que la política monetaria en Estados Unidos se modifique, vamos a ver probablemente unas ligeras depreciaciones del tipo de cambio a lo largo de la segunda parte del año. De hecho, la semana pasada vimos que con el buen dato precisamente de Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal en ese país cambiara su postura, pues el peso se depreció marginalmente, pero se depreció, y creo que vamos a ver un poco de ese ruido en la segunda parte del año. Y la segunda fuente de ruido que yo mencionaría es la parte de la inflación. La inflación en México es altamente estacional, sobre todo porque tiene un componente de alimentos y productos agrícolas que la hacen subir o bajar dependiendo del momento del año que estemos hablando. Y estamos entrando a esa parte. De hecho, la inflación ya está alrededor de 4%, podría incluso irse un poco arriba de ese nivel para terminar el año debajo de 4%, ese es nuestro pronóstico. Pero sí vamos a ver un tercer trimestre con niveles de inflación por arriba de 4%, que para algunos puede representar, digamos, alguna preocupación que no vemos que se mantenga a lo largo del año. De Grupo Financiero Banorte, Alexis Milo de Deutsche Bank. Gracias amigos por su atención. Nos vemos el próximo lunes aquí en Coordenadas. Siga en el Financiero Bloomberg.